Bueno, estudiantes, vamos a empezar un nuevo tema que corresponde también al módulo de lesionología, que es justamente las lesiones en accidentes de tránsito. En forma genérica se entiende un accidente como un suceso repentino ocurrido por causas involuntarias que produce daños en las personas y o en las cosas, ¿no? El accidente de tránsito como tal tiene que involucrar mínimamente a una movilidad o un automóvil, ¿no? Pueden ser más, los automóviles a su vez pueden ser estos como se ve en la fotografía, de ruedas que se llaman de goma o neumáticos, y también podría tratarse de accidentes de tránsito terrestres que involucren a estructuras que no tengan este tipo de llantas, ¿no? Que sean metálicas sus llantas, como ocurre con los trenes. En el caso también de los neumáticos, están inclusive automóviles o estructuras más pequeñas, como las bicicletas, las motocicletas, ¿sí? Las carretas tiradas inclusive por animales, que pueden provocar esto que se denomina, como les decía genéricamente, como accidente de tránsito. También se los conoce como accidentes viales, hechos de tránsito también se los denomina. Inclusive se dice que este término, el de hechos de tránsito, sería un término mejor utilizado por el hecho a su vez de involucrar no solamente la situación del accidente de tránsito como tal, sino otras situaciones que surgen a partir de él, como el incendio, por ejemplo, o la caída de los pasajeros de los automóviles a veces en movimiento. ¿Qué tipos de accidente existen? Por un lado, existen las colisiones, los despistes y los choques, ¿no? Las colisiones muchas veces se los toma como sinónimos de choque, ¿no? La colisión, o sea, como sinónimo de choque, quiero decir. Pero vamos a ver que es diferente hablar de una colisión que hablar de un choque y a su vez de un despiste, ¿sí? En las colisiones, a su vez, tenemos varias variedades, entre ellas la colisión llamada frontal o topetazo, que es cuando ocurre una colisión frontal entre dos vehículos que van en la misma dirección, pero en sentido inverso. Lo que ocurre en las carreteras. El ejemplo clásico que yo generalmente doy es el de la carretera Sucre-Potosí, ¿no? Tenemos una carretera de doble vía, que a su vez vienen las movilidades en sentido contrario, ¿verdad? Y ahí, justamente cuando se invade carril, puede ocurrir este tipo de accidente que termina como en la fotografía, con la impactación de las partes delanteras del automóvil o de los automóviles, en este caso, involucrados. Esto que les decía que iba como aclaración, ¿no? El choque y la colisión no son lo mismo, ¿no? En el choque, un vehículo en movimiento a su vez impacta contra un objeto estático, como en el caso de la fotografía de aquí abajo, que tenemos a un motociclista que ha fallecido, que ha impactado contra un poste, ¿no? Puede ser un árbol, podría ser el frontis de una casa, podría ser otro automóvil, pero que esté estacionado. Eso es un choque verdaderamente. En el caso de la colisión, intervienen dos movilidades, ambas en movimiento, ¿sí? Pueden estar en el mismo sentido, en sentido contrario, pero ambas en movimiento. Esa es la gran diferencia entre choque y colisión. Por el otro lado, un poquito para aclarar la colisión llamada frontal, hemos dicho que ocurre cuando justamente hay dos movilidades que están circulando en sentido contrario y que van a impactar por la parte delantera, tal cual se ve en este gráfico y tal cual se ve en esta fotografía. Y dependiendo del ángulo de la colisión, podemos hablar de colisión frontal, también llamada en este caso central, cuando coinciden los ejes longitudinales de los vehículos, o sea, el largo que tiene el vehículo, ese es el eje longitudinal, ¿sí? La colisión llamada frontal excéntrica, los ejes longitudinales quedan como en paralelo, no hay coincidencia del eje central de las movilidades. Y por último, la llamada colisión frontal angular. Aquí los ejes longitudinales de los vehículos van a formar un ángulo menor a 90. Y con el siguiente gráfico les voy a mostrar lo que quiero decir. Este, por ejemplo, es una colisión frontal central, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejes longitudinales de estas dos movilidades están coincidiendo. En el caso de este otro gráfico, si se fijan, esta es una colisión excéntrica.
¿Por qué? Si se fijan y tomamos en cuenta la parte central de este automóvil es el eje longitudinal y la parte central de este otro es su eje longitudinal. Si ustedes hacen como una proyección en su imaginación, si ven, digamos, una línea trazada aquí y otra línea trazada aquí, van a ver que están formando dos líneas paralelas, no como en este caso que sus líneas están coincidiendo en la parte central. Y aquí igual, explica lo mismo, ¿no? Esta es una colisión angular, no se olviden, en el angular se forma un ángulo justamente prácticamente no de lado, ¿no? Pero casi por los ángulos se dan las movilidades. En el caso de una colisión frontal excéntrica derecha, será por la ubicación de las movilidades en este caso, ¿no? A la derecha o a la izquierda. Igualmente en este caso está a la izquierda y la colisión llamada frontal central, cuyos ángulos, cuyos ejes longitudinales centrales coinciden en la colisión o en el impacto que estas dos movilidades se van a dar. Cuando se produce este tipo de colisión que hemos llamado frontal, las personas que están adelante, el conductor y el acompañante de adelante, van a sufrir una serie de lesiones, ¿no? Que va a depender de cómo se produzca el movimiento de esos cuerpos dentro de la movilidad. En el primer gráfico observamos que la persona está siendo como impulsada hacia abajo y así hacia adelante, ¿sí? Por lo tanto, vean, aquí justamente en el gráfico se están mostrando con estos circulitos dónde van a ver las lesiones, vean en la cadera, en el extremo distal del fémur, en la rótula, ¿verdad? Acá, si es que el cuerpo se mueve hacia arriba y hacia adelante, ¿qué va a impactar primero? La cabeza, especialmente la cara que se va a ir contra el vidrio, el parabrisas de la movilidad en cuestión, la cabeza que puede ir contra el ángulo izquierdo que forman justamente el parabrisas con la puerta de ese lado, y por lo tanto se pueden producir lesiones muy importantes en este lugar, en la parte izquierda de esta cabeza, pero a su vez, aparte de la cabeza, van a sufrir también lesiones la región del cuello, el tórax, el abdomen. Si se fijan, el cuerpo se está moviendo, ¿verdad? Aquí, si se fijan, se va a producir lesiones que pueden afectar el tórax con fracturas, el volante que se le va a encajar, digamos, hacia el tórax y hacia el abdomen, provocando lesiones externas e internas, obviamente las internas mucho más importantes que las externas. Luego tenemos
tenemos esta que se llama la colisión trasera. En la colisión trasera, el impacto es de una movilidad, o sea, de la parte trasera de una movilidad con la parte delantera de otra movilidad, ¿sí? También se llama a esta colisión, una colisión por alcance, también se la denomina, ¿no? Entonces, la parte trasera de un vehículo es impactada que está circulando, obviamente, es impactada por otro vehículo que viene y se impacta por su parte anterior o parte delantera, cuando estas movilidades están en el mismo sentido. En la colisión por alcance o colisión llamada también trasera, es más frecuente en las ciudades, porque a veces, justamente por eso de la diferencia que existe en lo que las personas manejan, puede que una esté yendo más lento, o una movilidad esté yendo más lenta que la otra, ¿no? La otra está acelerando y en un momento dado no se da cuenta o no ha hecho un cálculo de velocidad, porque no se olviden que eso es, los que manejan saben de esto, es un cálculo que uno está realizando constantemente en relación a todos los que están alrededor conduciendo, ¿no? Entonces, obviamente, el cálculo, si estamos yendo a mayor velocidad que una movilidad que está adelante, hay la probabilidad de que se pueda colisionar por atrás a esa movilidad, porque esa está yendo con una menor velocidad a su vez, ¿no? Entonces, en la persona o en el conductor o en el conductor y el acompañante de adelante, pueden producirse lesiones muy importantes a nivel cervical, que se llama la lesión justamente en latigazo, ¿no? Derivado de que de flexionar extremadamente el cuello en forma involuntaria, esto ha sido por el impacto, por esa colisión posterior que estamos hablando, más allá de lo que es fisiológico, entonces da una hiperflexión y luego primero una hiperextensión y luego una hiperflexión. Con este movimiento tan brusco se producen lesiones de fractura o luxofractura a nivel cervical, afectando, obviamente, a la médula a ese nivel. Ahí está la lesión en latigazo. En el movimiento inicial se produce una hiperextensión del cuello que se va a ir contra el respaldar, ¿verdad? Del asiento en el que está el conductor. Y luego una hiperflexión. Inclusive en este movimiento, si se fijan, el cuerpo va y choca a su vez contra lo que serían los elementos propios del automóvil, ¿no? Y ahí tienen otra fotografía de accidentes que ocurren en nuestro país. Luego tenemos este otro tipo de accidente que se llama colisión en cadena, cuando son varias las movilidades involucradas en una. Esto generalmente se da en carreteras, ¿no? Cuando una movilidad ya ha tenido, digamos, la colisión posterior, y luego viene otro, y luego viene otro, y así, ¿no? Sucesivamente varias movilidades que se van a ver involucradas en estos hechos de tránsito. Luego tenemos a otro tipo de accidente que se llama embestida, ¿no? Cuando es una colisión frontolateral en dirección perpendicular. O sea, una movilidad va, digamos, por la parte frontal y la otra es afectada en su parte lateral. Por eso se llama frontolateral, ¿sí? Entonces, en este tipo de accidentes, justamente va a haber un punto de contacto que se produce de la parte lateral de un vehículo con la parte frontal del otro, ¿no? En forma perpendicular completamente cuando entre ambas movilidades, como ocurre en este gráfico o en este dibujo, vienen como, digamos, en líneas perpendiculares, ¿no? Uno en un sentido y el otro en el sentido completamente opuesto, formando esta angulación de 90 grados que se necesita para que se forme estas líneas perpendiculares. Y luego oblicuas, ¿no? Un poco en sentido, un poco lateralizado, podríamos estar con un ángulo de menor a 90 grados en este tipo de accidentes. Ahí está otra embestida de una motoneta que ha impactado la parte lateral de un automóvil, si se fijan. Obviamente en este tipo de accidentes, quienes sufren más que todo las lesiones son las personas que están en el lugar donde se sufre el impacto, del lado de donde se sufre el impacto, ¿no? Entonces, en este caso, si se fijan, el conductor y un poco el pasajero, si es que había, el que estaba por detrás del conductor. Los que menos daño van a sufrir son los que están en el otro lado, acompañando al conductor o en el otro lado, si es que es el asiento trasero. Luego tenemos esta llamada colisión lateral, cuando se topan dos movilidades por los lados, ¿no? Se puede dar una colisión entre dos o más vehículos y se puede producir también el raspado, que es una única colisión.
Se puede dar lo que se denomina raspado negativo, cuando ambos vehículos circulan en el mismo sentido, como en este gráfico y en este otro, de estas motonetas. Y el raspado positivo, cuando las movilidades involucradas van en sentido contrario, como se ve en este gráfico con las flechitas para que entiendan mejor. En el raspado, por supuesto, hay roce de los vehículos, y ya les he dicho que se divide en positivo cuando es en sentido contrario, cuando están en direcciones completamente contrarias a ambas movilidades involucradas, y es negativo cuando ese raspado se da porque las dos movilidades están yendo en el mismo sentido. Luego tenemos otro tipo de accidente que se llama despiste. Los despistes en sí son accidentes en los que se pierde la pista de una manera sencilla. ¿Qué quiere decir eso? Que momentáneamente las llantas del automóvil no van a estar en contacto por el camino por el cual estaban yendo. Puede ser la calzada, puede ser el camino carretero, pero por alguna situación pierden el contacto con esa carretera, por ejemplo, cuando se encuneta o se vuelca la movilidad. Entonces, un despiste, a su vez, puede llevar a otros tipos de accidente, como ocurre en la fotografía que están viendo. Un choque, ya hemos dicho que los choques es, digamos, el impacto de una movilidad que está en movimiento contra un objeto fijo. En este caso, si se fijan, es una movilidad que ha chocado contra un poste, ¿verdad? Entonces, podría ser el poste, la valla, podría ser el frontis de una casa, columnas, los edificios, ¿sí? Lo mismo en este caso, vean. El poste ahí prácticamente no ha sufrido daño, pero quien ha sufrido daño, más que todo material, es el automóvil que ha chocado contra ese objeto fijo. Este otro tipo de accidente que se llama salida del camino, con colisión o sin ella, depende, ¿no? O sea, por eso se dice con colisión o sin. ¿Qué quiere decir que ha salido del camino? Ustedes se han fijado en las carreteras, existen lugares donde existen vallas, ¿verdad? Justamente para evitar inclusive con señalización para la oscuridad, para cuando se hace noche. Entonces, generalmente cuando existen estas vallas o estos elementos es para indicarle al conductor el camino. Cuando el conductor o la movilidad en este caso se sale del camino, cuando justamente, no sé, el chofer se duerme y en vez de estar yendo derecho se va, o sea, en vez de hacer, digamos, girar en una curva, se va derecho, por lo tanto ha salido del camino. Se puede producir la colisión, se podría producir el choque, dependerá si la colisión si es que impacta contra otra movilidad, el choque si es que impacta contra un objeto fijo, por ejemplo, contra una peña, y así. Y luego tenemos esta otra forma de accidente de tráfico que se llama despeñamiento o embarrancamiento. En el embarrancamiento o despeñamiento, la movilidad se despista y a su vez, porque existe un desnivel en el camino, ¿sí? Pueden ser, como pasa con la carretera, por ejemplo, a los Yungas, donde existen precipicios bastante pronunciados, ¿verdad? Entonces, si una movilidad se despista, imagínense, por una situación patina o algo, patinan las ruedas de una movilidad, podría embarrancarse o despeñarse, o sea, caer a un desnivel bastante profundo en el ejemplo que les estoy dando. O como en estos otros, no ser muy pronunciado el desnivel, pero en definitiva igual se ha producido el despeñamiento, ¿no? Obviamente que son accidentes que a veces involucran la muerte de muchísimas personas, prácticamente en algún caso hasta de todos los ocupantes, en el caso de flotas o de movilidades que han sufrido este tipo de accidentes. Y ahí tienen otras fotografías donde se ha producido un embarrancamiento. Esto en sí se llama encunetamiento. Este es mucho más profundo porque cuanto más destruida veamos la movilidad, quiere decir que justamente ha habido, digamos, ha sido mayor el desnivel en el que se encuentra, del cual se ha despeñado la movilidad. A veces son cientos de metros, pueden ser miles de metros. Y por último tenemos los vuelcos, pero de los vuelcos voy a hablar en un próximo video, porque justamente si se me acaba el tiempo ya no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a quedar aquí, el próximo video hablamos de los vuelcos.